Muy buenas tardes, hoy es lunes 26 de febrero del año 2018, la hora de Belardo y seguir al aire. Hoy vamos a tratar de ser un poco más concreto relativo a lo que dijimos la semana pasada. El lunes 19 de los corrientes hablamos sobre la situación en Venezuela, algunos miembros del alto mando militar. Mucha gente nos cayó encima, nos dijo de que estábamos fomentando que la delación, de que se iba a caer el proyecto, de que si de verdad iba a haber un golpe, etcétera, etcétera. Todo el mundo criticó desde el 19 hasta el 22, pues el día 23, en horas de la tarde, salieron unas declaraciones de Tillerson, secretario de Estado de los Estados Unidos, hablando sobre la necesidad de que los militares tomen acción y derroquen a Nicolás Maduro. Al día siguiente, el 24 de febrero, Todd Robinson, el encargado de negocio de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, dijo más claramente, y lo van a ver en el inserto que vamos a colocar en nuestra pantalla, dijo textualmente: no vamos a decir que no si hay un golpe de Estado. Claramente la posición de Estados Unidos es seguir fomentando la inestabilidad y la guerra y la presión psicológica, como decía Hugo Chávez Frías, se le devolvió el boomerang, la guerra de cuarta generación, totalmente psicológica. Ese mismo día la OEA, en la comisión de emergencia citó a Almagro, hubo una sanción contra Venezuela, fue simbólica, pero es parte de la tuerca que se sigue apretando sobre el régimen venezolano, en el cual 19 países votaron a favor de la negativa a reconocer las elecciones convocadas por Nicolás Maduro, adelantándose al plan de esta semana, que ayer lo ratificó Diosdado Cabello, sobre el adelanto y hacer unas mega elecciones con todo el proceso democrático comprometido y burlado para el 22 de abril. En esta votación otra vez se produjo lo de siempre, 5 votos en contra, dos países que no estuvieron presentes como Grenada y Barbuda. Llama la atención, sí me llama la atención, fue la actitud de Ecuador, en la cual Lenín Moreno negó el voto a favor de la resolución. Es grave, tengo que preguntarle a un amigo mío a ver qué fue lo que pasó ahí, que ha estudiado con el secretario de Lenín Moreno. Vamos a ver qué fue lo que pasó ahí. Lo cierto del caso es que esto generó que se retiraran candidatos. Recuérdense que a lo largo de la semana Claudio Fermín, con su famoso dicho del gallo en la mano, y Henry Falcón diciéndole a Maduro que le iba a dar una pela, motivó que estos candidatos se retiraran de esta pantomima. O sea, sirve, porque incluso Miguel Eduardo Rodríguez Torres, con su grupo MAT, que significa Movimiento Amplio de Desafío de Todos, un nombre bien cómico, tratando ahora de ampliar su base más allá del chavismo. Obviamente tiene una base y un apoyo económico de los evangélicos que le ha dado una fuerza, y él es el que ha estado apoyando al candidato evangélico, que creo que todavía no se ha retirado, pero con esto de Rodríguez Torres vamos a ver si puede más la lealtad a Rodríguez, al mayor general, o a la lealtad de los dólares que le da el régimen de Nicolás Maduro. Todo esto viene a configurar lo que yo siempre he dicho, y aquí voy al problema, al segundo. Durante toda la semana la gente me ha dicho que cuando, como pasó en la conferencia en Washington, que por qué no ya, que la crisis humanitaria, que están esperando. Señores, primero el americano, el que está al mando de este país, y más los actuales, que es la supremacía blanca, duélale a quien le duela. Los verdaderos gringos no piensan con el corazón, piensan y actúan con el cerebro. A veces nos burlamos diciendo que son cuadrados. Ningún gringo va a arriesgarse en Venezuela mientras los venezolanos sigamos con este show. Y en este programa ahorita les voy a decir por qué seguimos con el show. Y lo grave de no tener coherencia. No ser coherentes entre lo que se actúa y lo que se habla. Voy a poner 2 ejemplos, y el primero va a ser con lo que dijo hoy Arriaza. Aquí está el nombre. Lo dijo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a lo cual, por cierto, solo asistieron 5 embajadores, todos africanos, porque es donde están el dinero, y la vicepresidenta de la comisión. Incluso cuando comienza su discurso, el cual no voy a mencionar porque es una sarta de mentiras a los Goebbels. Repetir una mentira 1000 veces se convierte en verdad. Eso no pasa, Arriaza. Eso no pasa, Jorgito. Lo cierto del caso es que lo primero que hizo fue nombrar a los países sicarios, como he hablado yo, no solo los del CARICOM,
los comprometidos con los Castro, sino los países de África que comen. De hecho, él fue personalmente esta vez, nos mandó al delegado para garantizar el pago de los compromisos que genera esta solidaridad automática. Como no hay liquidez, está prometiendo un pago a la brevedad posible si se produce una sanción o una resolución, y estos países sicarios que él nombró uno por uno no se le volteen. Así trabaja la mafia, así trabajan los delincuentes. Lo cierto del caso es que en este discurso, que es a lo que voy, donde se habla de la falta de coherencia, empieza a despotricar de Estados Unidos, dice que es el imperio, la grandeza de la patria de Chávez y de Maduro, que ellos aumentan el sueldo cada rato, pues son un país tan próspero que lo hacen, que las medicinas no escasean, que no hay crisis humanitaria. Pinta un escenario hasta de democracia total y absoluto, pero la parte que llama la atención es cuando se refiere a la oposición. Dice que después de la mega paliza que le dieron en las de gobernadores y alcaldes, es que la oposición acepta sentarse en Santo Domingo, República Dominicana, para hablar del proceso de diálogo repetido durante estos 3 últimos años, después de que sabemos que se producen las condiciones económicas para que Borges y todos ellos brinquen la talanquera. Pero resulta que este diálogo obligado fue burlado en Dominicana, el gobierno con la mejor intención, el gobierno hasta propuso y aceptó, escuchen bien, porque esto está grabado y lo pueden buscar en Google, aceptó la propuesta de la oposición de ir a elecciones adelantadas el 22 de abril. Sacaron hasta un video anteayer, José Vicente Rangel, donde sale María Corina Machado, Guevara, todos ellos pidiendo adelanto de elecciones. Con esto, ellos se basan a dar este discurso y le dicen a la comunidad internacional, en este caso el canciller, de que el gobierno acepta la propuesta. ¿Qué sucede? Tillerson llega a América Latina, el almirante Tit llega a Bogotá, la oposición se echa para atrás y deja un diálogo en el cual el gobierno había cedido con elecciones adelantadas. ¿Qué sucede? Muchos me dirán, sí, pero eso es mentira, eso todo el mundo sabe que es mentira. No, señores, Venezuela no es el centro del mundo. Venezuela es uno más de muchos problemas que tiene en este momento, por ejemplo, el secretario de la ONU. Entonces, estamos en una situación en la cual nosotros sufrimos, los que estamos afuera lo vivimos, pero los que están adentro dicen, pero es que esto ya es suficiente. Señores, son 20 años de incoherencia, 20 años donde sucede esto, donde vamos a un diálogo, donde el gobierno se jacta de decir esto, de la oposición, porque incluso es peor. Hoy dijeron que al final, lo pueden oír cuando él se refiere, ya va a terminar, que hasta quemaron a venezolanos vivos por su color de piel y creer en el proceso revolucionario. La oposición lo dijo y lo pueden buscar, no estoy inventando, como siempre lo digo, entre Google y la Tierra no hay nada oculto. Vean el discurso. Entonces, ¿qué sucede? Dicen esto, todos salen diciendo que es mentira. Borges, Henry, todos se rasgan la vestidura, pelean y al final van a otro diálogo. Esa falta de coherencia hace que la gente que está afuera, que piensa con un cerebro que no es latina, diga, ya va. Pero si estos tipos dijeron hace 6 meses que el gobierno les dijo que sí, la oposición, ¿por qué se vuelve a sentar la oposición? 5 procesos de diálogos en 2 años. Entonces, tengan la certeza que dentro de un mes van a ir a otro proceso de diálogo. Y entonces la gente afuera va a decir, si era mentira lo que dijeron, lo que dijo Arreaza el 26 de enero en las Naciones Unidas, ¿por qué la oposición va otra vez a un diálogo? Entonces, esa falta de coherencia hace que los gringos, los americanos, las águilas, los militares, se tomen esto como broma y digan, este es un país de indios que un día dice una cosa y otro día hace otra. Por eso Clinton tenía la doctrina de oír y ver y esperar. ¿Por qué? Porque todos hablaban, todos decían, 20 años, para su época eran 12, todos hablaban y todos decían y no pasaba nada. Todo era bla, 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 bla y es lo mismo. Entonces vamos a ir a otras elecciones, va a suceder esto. Hoy, por cierto, ayer José Vicente, y me da risa porque hasta los canales en Miami, no estoy hablando de Venezuela, Miami, hoy sacan la primera noticia, dice... José Vicente Rangel ayer publicó, no lo dicen sino al final, dice, vamos a ponerlo como dice la noticia. La última encuesta de Interlaces, según últimas noticias y el Universal, dice que el 71% de los venezolanos quiere votar, que el 75% de los venezolanos quiere votar, que vaya la oposición para votar por ellos. Solo el 9% no va a ir a votar. Les pregunto, ¿creemos esa cifra? Obviamente es Interlaces, saca la noticia, le dan el despliegue y al final la notica dice, todo esto fue revelado en el programa de ayer de José Vicente Rangel. ¡Oh!
José Vicente Rangel. ¿Qué les parece? Entonces, la misma oposición, que no es tal, y siempre lo he dicho, en el último viaje a Washington, incluso uno de los funcionarios me dijo, cuando le dije que en Miami hay más chavistas, que en Venezuela me dijo hay 24 grupos distintos de oposición, supuesta oposición, en Miami. Entonces, ustedes podrán comprender que si usted va a arriesgar a su flota, a la 101 Brigada Aerotransportada o a una unidad de Marines, no va a ir a sacrificarse en un país donde la misma oposición dice que va a ir a elecciones, que va al diálogo, que un día dice una cosa y el otro día salta para atrás. Lamentablemente no nos queda más que seguir luchando. Personas como yo y otra gente que no me ha dado su apoyo, lo que nos queda es replicar nuestra voz y constantemente tener que después recoger todo este desastre, ir a decirle a los gringos, no, mire, esto ya lleva pasando 20 años, estos son partes, cómplices, colaboracionistas del gobierno y son lo mismo. Y el gringo te va a decir, pero ya va, si ellos vienen, hablan y salen y piden, fíjense que una vez pidieron que viniera la OEA y sí, pero fíjense, vea la actuación. Entonces uno como venezolano tiene que hacer el trabajo de ir y decirle, mire, lo que pasó es que ellos lo dijeron, esto es recurrente, ellos son parte de esto, son familiares, reciben dinero, una corrupción, etcétera, etcétera. Y el gringo va a decir, esto es demasiado desastre para mí. Yo voy a arriesgarme en un país donde supuestamente los voy a libertar y los mismos de la oposición están luchando al lado del gobierno. ¿Piensan ustedes de verdad que los gringos van a agarrar y van a invadir? Olvídense. La mejor táctica ahorita es el desgaste, la guerra psicológica, esta presión. Estos oficiales que están cansados incluso del lado del chavismo por la traición de Nicolás Maduro. Eso es lo que están fomentando. Crean la presión alrededor, como lo dijo el mismo Jorge Arriaza, y por eso en realidad va para la ONU hoy, porque la presión externa, votaciones, la Unión Europea mañana lo va a ver, despliegue militar en Brasil. ¿Usted cree que estas fuerzas armadas mamarrachas van a poder con una de las tanquetas de Brasil? Así tengan T-72, les van a pasar por encima. Entonces la realidad, la que nos lleva, es a entender que ningún país de afuera, ni Colombia, ni Brasil, mucho menos Estados Unidos, va a arriesgar gente de ellos, porque les informo, cuando la gente me dice, no, que vengan ya, que no tienen corazón, que están esperando, miren a los niños. Ellos tienen su país, ellos no son venezolanos, ellos cumplen órdenes. Y los políticos tienen que evaluar el costo político en una situación determinada. Por ejemplo, para Estados Unidos es un peligro real inminente Corea. Venezuela no. Venezuela no es un peligro real inminente. Entonces, si Estados Unidos actúa es por una razón de geopolítica interna y ante una decisión de una infiltración de terrorismo, como lo hemos dicho a lo largo de todo nuestro programa, o de narcotráfico. Pero así todo, el pueblo de Estados Unidos, para ellos, Venezuela, pobrecitos los venezolanos, pero no son un real problema. Entonces, esa es nuestra realidad. Y nosotros, los que estamos afuera, tratamos con nuestro trabajo de decir, hay coherencia, porque nosotros somos esa oposición como ha ido creciendo, que incluye gente de todos los sectores y que no son los políticos asalariados que colaboran con el gobierno. Los americanos, gracias a una gran gestión de Almagro que lo ha vivido en carne propia, se han dado cuenta de que una cosa es la oposición política y otra cosa es la oposición de gente con ideas políticas distintas que creen en la democracia, en el capitalismo, en el derecho a la vida, el derecho a la propiedad. Totalmente distinto. Pero ¿cómo lo convencemos? Gente como nosotros, que tiene un programa durante 4 años que ha dicho todo lo que ha pasado y ahorita nos están escuchando. Y quizás incluso un simple grano de arena para que Tillerson pueda decir, ratificando sus fuentes de inteligencia, hay americanos, hay venezolanos, que quieren actuar. Y le voy a decir la palabra de un gran cubano amigo mío que me dijo ayer, Abelardo, a lo largo de la historia de la humanidad, no solo Cuba, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre hay alguien allá afuera. Siempre hay alguien allá afuera. Allá en Venezuela hay alguien que se está moviendo, hay alguien que es el líder, hay muchos que están actuando, pero hay alguien que está afuera esperando el momento, como lo hizo Hugo Chávez. Ese que está esperando el momento, con la información que yo manejo esta semana de acontecimientos que ocurrieron, que no puedo ni ratificar ni negar en este programa, porque aunque lo supiese de primera mano no lo haría, simplemente están esperando para actuar. Y ya Estados Unidos le mandó el mensaje en Bogotá, en Washington y en Caracas de que si
hay un golpe, no van a decir que no, ni se van a poner bravos. Así que la esperanza continúa, nuestro trabajo sigue y en las próximas semanas volveremos a hablar con ustedes para solicitar su apoyo económico, porque es la única manera de hacer lobby en Washington, no en Miami donde están todos los chavistas, en Washington, para seguir enseñándole a esta gente cómo trabaja esta oposición incoherente, pero la nuestra, la verdadera, tiene coherencia en sus acciones.